a Raúl Sugasti Reyes, que era el jefe de la sección deportiva de La Opinión. Al conocernos y tratarnos y dialogar, me invita a escribir y le tomo la palabra. La televisión es maravillosa porque no te permite mentir en cuanto a una acción de juego. Una acción de juego te obliga a ser transparente, objetivo, claro. Y a partir de ahí viene la diversificación de opiniones. Y ahí brota, una vez que el Santos empieza a ser exitoso, de ahí brota una frase mía que el Santos es patrimonio emocional de La Laguna. Bueno, muy buenos días a todos del Relato del Deporte. Yo soy Adrián Gálvez y el día de hoy estoy con un invitado que yo sé que no necesita presentación y por más que lo intentemos, yo creo que ninguna presentación le haría justicia. Estamos con una persona que tiene años en la industria del periodismo aquí en La Laguna. Estamos con alguien que yo sé que si usted vivió o lleva viviendo los últimos 30 años en La Laguna y alguna vez se le ha ocurrido prender la televisión, ahí está el señor don Juan Gómez Junco. Juan, ¿cómo te encuentras esta mañana? Te agradezco, Adrián, tu invitación y con gusto charlamos de deporte, de fútbol, etc. Muy bien. Bueno, vamos primero a irnos un poquito más atrás con el hecho de... Hoy sabemos que eres un amante del deporte, que te gusta, lo hablas de él todo el día, lo consumes de él todo el día, pero ¿cómo de niño llegaste a practicar deportes o cómo se dio el tema de...? Sí, como todo niño normal, ¿sí? Jugaba básquetbol, béisbol y fútbol. De joven y a los 24, 25 años ya dejé de jugar. Y a partir de ahí pues me fui encariñando del deporte, conociendo, interesando, ¿por qué no disectando lo bueno, lo malo? Por ejemplo, a mí me gusta más el béisbol, irónicamente, porque es un deporte más aparentemente aburrido, pero más preciso, de más altibajos. Un 0-0 en un juego, la quinta entrada es entusiasta. Un 0-0 en el fútbol al minuto 20 tiende a estar incómodo. Pero bueno, fui una persona normal en cuanto a la práctica del deporte. Y ese amor por el deporte, ¿quién te lo inculcó en casa? ¿Tus papás, En casa, tus hermanos? Sí, mis hermanos jugaban también mucho, se hablaba mucho de deporte. Había las diferentes preferencias. Y bueno, el deporte no deja de ser una manifestación de la vida, entendiéndolo en competencia o no, pero es una manifestación de la vida que nos involucra, nos obliga a involucrarnos en la vida. Y bueno, ahora yendo un poquito a la parte del periodismo, desde muy niño tengo entendido lo tenías de alguna manera en la sangre, ¿no? El hermano de tu mamá es quien funda el periódico El Norte. El periódico El Norte, así es. ¿Y desde niño estabas empapado en ese mundo o cómo fue crecer? Sí, yo en casa había se hablaba mucho de periodismo en términos de que proveníamos de una familia fabricante de un periódico en la ciudad de Monterrey, y eso pues se abreva en el ser y en la sangre, se trae un poquito. Claro. ¿Y cómo llegas o cómo se da tu llegada a La Laguna? ¿Eres administrador de empresas? Vengo con otro motivo, de una administración de una empresa regiomontana que está aquí en Gómez Palacio, de yeso, y ahí esa empresa me ubicó aquí en este hotel, en este restaurante. Okay. De ahí mi afinidad a venir aquí, y aquí a través del tiempo conocí a Raúl Sugasti Reyes, ya ando cambiando el nombre, a Raúl Sugasti Reyes, que era el jefe de la sección deportiva de La Opinión. Estoy hablando del año 88, y él, al conocernos y tratarnos y dialogar, me invita a escribir y le tomo la palabra. Él se dio cuenta que yo, aparte de interesarme el deporte, ya más concretamente el fútbol, pues me invita, me ve capacidades o no, en el año cuando inicia el Santos en primera división. Claro. ¿Y tú desde ese momento tuviste el interés o como que al principio te negaste un poco? Sí, no me asombró que pudiera tener ese desarrollo ya metido en el mundo del periodismo.
¿Y lo habías intentado antes? No, me llegó fortuitamente. Me llegó fortuitamente. Como algunas cosas en la vida nos llegan, también. Posteriormente, bueno, ya... Sí, por ejemplo, yo no estudié periodismo. Y hay quienes con razón me lo critican y dije, bueno, pues ni modo. Yo traigo un poquito en la sangre el periodismo y luego en la ocasión de encontrarme aquí en este restaurante a una persona que tenía el poder y el mando y la autoridad para ejercer, contratar gente, digamos. Claro. Y posteriormente, bueno, empiezas tu carrera aquí en La Laguna, en los medios. ¿Cómo fue el impacto que comenzó a tener o cómo te diste cuenta del impacto que comenzaba a tener tus columnas, tu programa entre la afición de La Laguna en cuanto al Eso fue deporte? muy lentamente, sinceramente. O sea, yo no... Estoy hablando del año 88, 90, 94, o del 88 para acá. Es difícil que te des cuenta el impacto, ¿sí? Sinceramente. Hoy no, hoy te das cuenta muy rápido. Impacto bueno o malo. Pero Multimedios me supo cobijar, ¿por qué no decirlo así? Me supo cobijar. Le dimos un toque de seriedad, de objetividad. La televisión es maravillosa porque no te permite mentir en cuanto a una acción de juego. Ya el comentario puede ser diferente o no, pero una acción de juego te obliga a ser transparente, objetivo, claro. Y a partir de ahí viene la diversificación de opiniones, cosa normal en el campo de la ideología. Pero entonces Multimedios me dejó ser. Y eso fue una de las riquezas que le agradezco a Multimedios. Y nos fuimos entendiendo poco a poco, moderándonos, teniendo consideración con lo que el Santos hacía. De ahí brota, una vez que el Santos empieza a ser exitoso, de ahí brota una frase mía que el Santos es patrimonio emocional de La Laguna. La palabra patrimonio tiene una connotación material, es un activo, es un bien. Nada más que en este caso es emocional porque llega a los sentimientos, a la emoción, el triunfo, el fracaso, el desfile, el gol, etc. El deporte termina siendo emocional. Y entonces supe acuñar esa frase de patrimonio emocional y sé que esa le agradó a mucha gente, decir, a ver, ¿de qué se trata? Así como, ¿cuál es tu patrimonio? Pues tengo este carro, así, la comunidad lagunera, de todos lados, Matamoros, San Pedro, Madero, Lerdo, Gómez, Torreón, Tlahualilo, todo lo que es la comarca lagunera, pues nos identificamos en este caso con el Club Santos, con el Santos. En este momento podríamos estar, pues no en decaída, pero por lo menos no tan momento. Agradablemente, no de los mejores momentos, pero se han tenido. Y bueno, como dices, en Grupo Multimedios Milenio te dejaron ser y desarrollar tu estilo, ¿no? Sí. Y como dices, Santos para la comunidad lagunera de cierta manera es muy importante, es como si te metes con el Santos te estás metiendo con nosotros. ¿Cómo llevaste tú el hecho de que al tú emitir una crítica todas las veces objetiva, pues había gente que no le gustaba que te metieras con su equipo, ¿no? ¿Cómo llevabas ese hecho? Aprende uno a valorar la diferencia. De modo. Mi intención no era convencer, sino era hacer un camino, abrir una brecha. Yo creo que lo que la gente le empezó a gustar de mi trabajo, aunado a compañeros de Multimedios, voy a mencionar específicamente al Piti, Luis Jiménez, a Choy, los musicales, eso me hizo que la gente cambiara mi percepción sobre mí. O sea, vuelvo al tema emocional. Un musical cuando Santos le iba bien, o estuvo bien, que ha sido del 94 para acá. A ver, me voy a contradecir tantito. El 88-89 que Santos se salva, primer año en la primera división y se salva, ahí generó otro tipo de emoción, la permanencia, perseverar el bien. Pero todos los musicales que fuimos dando a través del tiempo, con diferentes actores, obviamente, eso me fue generando
simpatía por hablar y darle un toque a tu pregunta. Es decir, ¿cómo se revalora a una persona? Pues mira, darle a la gente lo que le puede agradar, pero le puede agradar que proviene del Club Santos. Bueno, por Club Santos entiendo los jugadores, los planteles. Sí, en cuanto a Club Santos, ¿crees que, bueno, Torreón, La Laguna, como bien dices, no es una ciudad tan grande como las hay a lo largo de la República? Pero entonces creo que las palabras que tú emitías, las columnas, tenían aún más resonancia, ¿no? Probablemente sí, pero créeme que no se percibe eso tan fácilmente, o no me di cuenta, no me di cuenta. Poco a poco sí, pero al principio no. Entonces, no es que haya tenido que luchar contra algo, sino simplemente luché a favor de tener un bien en la comunidad, un bien que generaba el Santos. Y quiero insistir mucho en eso porque el periodismo nada más es el conducto que llega a la comunidad de lo que el Santos, en este caso el Santos, genera. O sea, ¿quién es el gestor del bien? El club, la institución, los jugadores, los directores técnicos y los campeonatos. ¿La prensa influye mucho o llega a influir en las decisiones que se toman dentro de los clubes? Sí, me queda claro que sí. Por lo menos somos tomados en cuenta. Ya no sé si se hace exacta o precisamente eso o no, porque hay intereses de patrimonio, intereses de presupuesto, o sea, situaciones que no siempre apreciamos de la misma manera, pero sí la prensa sí afecta. Muchos creen que no, pero claro que sí afecta. ¿Y a los jugadores también les llega a afectar? ¿Alguna vez tuviste algún contacto? Lo he tratado de evitar, pero es que el jugador claro que sí sabe qué sucede, claro que se entera. Es parte de su, casi de su hábitat, es decir, a ver qué están diciendo de mí o no. Yo creo exactamente todo lo contrario. El jugador que tiene conciencia, él sabe si está actuando bien o mal, no necesita que la prensa le diga algo. No sé si nos puedes platicar un poquito del tema, porque, como bien dices, el jugador claro que sabe, pero pues hay veces que no les gusta soportar esa crítica. ¿Qué pasó en aquellos años con el tema de Federico Domínguez? ¿Tú llegaste a criticarlo de más o crees que porque habrá pasado el tema de... Criticarlo de más no, para mí era un jugador extranjero, y subrayo lo extranjero porque está ocupando una plaza que no debe, deficiente, y pues obviamente él a lo mejor como extranjero se creía dueño de nuestro país futbolero y le incomodó lo que yo hacía. Lo vine comprendiendo ahora con Almada, ya no sé si los seguimientos los empezamos a hacer con Federico Domínguez o no, pero a él ahí sí se le hizo 6, 7 seguimientos de diferentes juegos. Y el seguimiento de él tendía a ser totalmente negativo, pero ahí no tiene la culpa ni el camarógrafo ni el editor, así estás jugando. Y pues obviamente eso le molestó. Conocidos de él aquí en la región lo alentaron, lo asusaron a que me llegara a mentar la madre en el juego. Y escrito. Trae una playera, ¿verdad? Abajo de la playera, sí, traía una playera, sí. Ya no sé si eso esté penado por la liga o no, porque no era un decir... Sí, claro, probablemente. Era un insulto. Hoy sí. Era un insulto. Incluso quitarte la playera hoy ya está penado. Igual y en ese momento obviamente no había antecedentes y supongo que no debió estar penado en su momento. Pero a ti te gustan mucho los deportes, como ya bien nos dices. ¿Continúas yendo a la fecha al TCM? No, al TCM tengo desde el año, ¿qué? 93 que no voy. O sea, al TCM como tal no lo conoces por dentro. En juego no. Bueno, claro. Es que, a ver, ahora voy a la televisión. La televisión me presenta el juego de cerca. Oye, es que no ves todo lo que pasa, sí, de acuerdo, pero veo, por ejemplo, el penalti o no de Félix Torres Aguirre ahora... El miércoles. El miércoles pasado, 10 de mayo contra Monterrey.
Pues si en la tele tenemos duda, entonces el ir al estadio tiene otra connotación emocional, de convivencia, pero no lo veo necesario para conocer y desarrollar el tema. Y Tan es así que, por ejemplo, estamos en época de liguilla, pues vimos el juego Guadalajara Atlas o San Luis América y podemos comentar de él, porque lo vimos en la televisión, no necesitamos haber ido. hace ya un tiempo recuerdo mucho un programa de Fútbol al Día en donde tú dijiste la frase de los números no juegan porque ya Porque jugaron. ya jugaron. A ti te gusta mucho utilizar las estadísticas, presentas seguido las tablas. ¿Crees que tiene mucho que ver el tema de revisar antecedentes con lo que pueda pasar? ¿Crees que se aproxima a la realidad de lo que podamos vivir en los siguientes encuentros? Sí, y cada vez me convencía más de eso. Hay ciertos datos que a mí mismo me asustan. Por ejemplo, una final, o sea, el famoso, que el 6 no es campeón. Ok. Voy con ese dato. En una final, ahorita conjuntamente podemos decir cuál fue el torneo. Monterrey fue 8 y América fue 6. Termina siendo campeón Monterrey. El marcador global estaba en el Azteca 2-1, favor América, o sea el 6. Y todavía anota un gol, ya había VAR, todavía anota un gol América, que el árbitro era César Ramos, que lo mandan llamar del VAR por una falta Previa, pero muy atrás de la jugada, sí. muy atrás. El 2018. Fue el 2018, bueno, ok. Resultado de eso, le quitan el gol al América, ¿sí? Lo que hubiera sido un 3-1 quedó en un 2-1. Empata Monterrey luego con un error de Jorge Sánchez que no despeja bien, empata y en penaltis gana Monterrey. Ahí fue donde yo me dije, a ver, espérame, tú número 6, estamos hablando de las estadísticas, ¿qué fidelidad tienes a portarte tan mal siempre? ¿O por qué? Ahora, los números también son aleatorios o... La frase es que no juegan porque ya jugaron, es decir, en ese evento no van a jugar, pero sí nos traen un cúmulo de datos que me puede permitir pensar que va a volver a suceder. Y el tema de las tablas, ¿tú cómo lo manejas? ¿Tienes una base de datos o te pones No, simplemente o sea, hago acopio de lo que ha sucedido. por medio de internet? No. Por ejemplo, Raimundo Muñoz, sí lo vi, que sí lo conoces. Bueno, a él sí le ocurrió, estoy hablando de puros torneos cortos, como el torneo corto número 12 o 15, él fue detectando que de los lugares 1, 2, 3 y del 4 al 8. Del 4 al 8 aparecían muy poquito. Y cuando aparecían, por ejemplo el 4, al torneo siguiente no era campeón alguien del 4 al 8. Los famosos combos, ¿no? Ándale, ahí se le ocurre el término combo. Mucha gente me ha dicho, ¿qué es eso? Bueno, pues es un invento, como si fueran hamburguesas y pollos. Por decir así, ¿a dónde quiero llegar? Por ejemplo, me voy a atrever a decir, y se va acomodando, el inmediato campeón, hoy eliminado Pachuca, fue campeón siendo 4. Eso indica, bajo la teoría de los combos, por eso los números no juegan, porque ya jugaron, que el campeón ahora va a ser del combo 1, o el 1, o el 2, o el 3. Puede fallar, Claro. puede fallar, pero lo asombroso es que no ha fallado, que no falla. En ese tema de las estadísticas, ¿te gusta presentarlas? ¿Cómo lo manejaban desde antes? ¿Tú mandas tus tablas? ¿Sabes qué? Me gustaría para que aparecieran de tal manera. O sea, tú en ese sentido te metes en el acomodo porque muchas veces se ve en la pantalla y muchas cifras y probablemente para el espectador puede ser hasta difícil incómodo, un poco sí. digerirla, ¿no? ¿Cómo te gusta acomodar ese tema? Bueno, no estudié diseño, pero sí sé de metodología de estudio y sí sé diseñar algo en una pantalla.
quitarle caracteres, etcétera. Eso sí, sí lo estudié y sí lo he digerido. Pero para ello me gustaba estar al lado del editor. Hoy, en nuestra realidad de multimedios, por X o Y motivo, que a lo mejor tú sí sabes y yo no, o sea, las gráficas las hacen en Monterrey. Entonces ya no es lo mismo estar al lado de él. Mira, quita esto, ponle así. Por ejemplo, victorias de equipos. Entonces ponen, es el título, victorias del América y victorias de Monterrey, y así sucesivamente. Cuando vía gráfica, vía columnas, puedes poner la palabra victoria en el centro, los escudos uno de otro lado, hacer columnas al respecto. El diseño hoy es maravilloso, según entiendo, pero creo que lo han complicado. Quiero decir, mientras más limpia se vea una pantalla, mejor. Ok, y en la actualidad Santos Laguna, como hace rato platicamos, no está viviendo un buen momento en general. Tiene ya varios torneos, bueno, no es campeón desde el 2018, ya vamos para el 2023 y justo acabamos de vivir una de las temporadas más escandalosas, si lo podemos decir, sí. de alguna manera. Hoy, como también otra de tus famosas frases, las liguillas son obscenas. Son muy obscenas. La prueba está con Pachuca. Totalmente. La repesca. Bueno, la primera obscenidad es que el 13 esté jugando. Exacto, es a lo que iba. Hoy el 13 puede estar a un gol a lo mejor de eliminar a Monterrey primer lugar. Está a una victoria. Una victoria. Un gol, si el otro mete 3, pues imagina. Sí, claro. Entonces, el 13 hoy es, por las circunstancias que sean, ya este torneo permitió que el número 13 entre a liguilla, al repechaje primero y entre a liguilla y pueda vencer o dejar en el camino a un Monterrey que tuvo un gran torneo, más de 40 puntos. Solamente hay, me parece, 8 equipos que han logrado el tema de los 40 puntos. Uh-huh. ¿Qué te deja para decir el tema de la liga que pueda ocurrir hoy esto? Voy a tomar dos versiones o dos vertientes y me voy a acomodar. Primero, está mal y deben quitarlo. Nada más que también tú al principio de tu entrada hablaste de la industria, del periodismo, pero el deporte en el mundo y en México es una industria del entretenimiento. Esta manera absurda de la recalificación y de que el 13 esté compitiendo está generando entretenimiento en el país. Hoy el país está asombrado de que el 13 puede eliminar al 1. Eso es entretenimiento. Entonces, uno de los objetivos, que no es el único, de entretener a través del fútbol, se está cumpliendo y eso tenemos que saberlo admitir y aceptar. Aparte de los deportes, bueno, cambiando un poquito de tema, hoy, ¿qué te gusta hacer? ¿Consumes o todo el tiempo estás consumiendo deportes? ¿Qué le gusta a Juan? Me gusta mucho la política. También. Sí, me gusta mucho la política. Leo muchos artículos de política. Busco escritores de todas las corrientes, en fin. ¿Y nunca buscaste irte el tema del periodismo a ese lado? No, ahí sí no me sentí ni con las ganas ni con la capacidad. Me gusta mucho en cuanto a abrevar ese tipo de información o comentarios, pero... Bueno, vamos ahora con una de estas frases, otra más, el tema de que la taquilla de local se hace de visita, ¿no? Lo acabamos de ver luego del partido de repechaje, porque antes, el último partido contra Querétaro, que fue aquí en Torreón, cuando es el ultimátum, digamos, de Fentanes, pues la gente salió enojada, abucheando al equipo, al director técnico, gritando, no le gustaba lo que veía. Luego va a Cruz Azul, enfrenta el partido de repechaje, que es un partido que emocionó con la remontada, 2 goles de último minuto. Entonces como que ahí la gente se empezó a meter un poco más. Luego vienes en miércoles a las 7 de la tarde, 10 de mayo, Día de las Madres, y la gente me parece que respondió, ¿no? ¿Crees que tenga que ver con eso? Yo hubiera creído que iba a responder más y mejor, pero lo entiendo por tantas cosas. El Santos se ha ido distanciando de la gente y como consecuencia la gente del Santos, de manera hasta natural. El torneo malo o incómodo, 10 de mayo, 7 de la tarde, que entre hay festejos y hay trabajo,
se puede entender el grado de dificultad. Y eso que era Monterrey, era para que hubiera habido más asistencia, pero no la hubo. A lo que me refiero es que un equipo, la taquilla de local se hace de visita, un equipo que gana de visita entusiasma a su afición, le ganes a quien sea. ¿Te acuerdas el partido del torneo pasado contra Querétaro que va Carlos Acevedo a anotar el gol? A ver. Eso también, de cierta manera, emocionó demasiado a la afición. Y luego se reforzó porque volvió a empatar a 3 contra América. Es verdad. O sea, tuvo 2 empates a 3. Eso también influye mucho el tema de 3 o a 2. No, a 3, ¿no? A 3 me parece, sí. Con la América también a 3. Sí, allá en el Azteca. El tema de las individualidades, hoy lo vemos con Carlos Acevedo, como que se habla que probablemente es el único ídolo que hoy tiene Santos, o por lo menos la figura más importante que hoy tiene Santos. Sí. Es natural, pero también es un reflejo de cierta frialdad hacia los otros jugadores. ¿Cómo ves el hecho de que antes, bueno, a mi parecer, por ejemplo, el tema Jared Borghetti, se convirtió o le permitieron convertirse en el máximo goleador de Santos Laguna? Hoy creo que ya sería muy difícil que un jugador aparezca y roce esos números, ¿no? ¿Por qué? Porque el esquema de negocio de Santos hoy es, ok, tienes 2, 3 torneos buenos y a la venta, antes de que pase otra cosa. ¿Crees que sea más difícil que hoy? Sí, totalmente difícil. Estas figuras? Sí. Es que el Grupo Modelo construyó al Santos exitoso para bien, situación que tenemos que recordar y agradecer, pero nos malacostumbró. Algún momento dado, y sucedió, desapareció el Grupo Modelo y quienes lo tomaron, hoy Grupo Orlegui, pues le encontró otro camino y llegó a ser campeón también, que a la postre esa estrella de campeón y trofeo levantado es lo que encumbra. Y hoy también, aparte del Grupo Orlegui, ya como que tiene otros proyectos, ¿no? Se va diversificando. ¿Eso crees que le ayuda al equipo de Santos o por ahí a lo la puede...? afición le incomoda, Sí. cosa que entendemos. Y al modelo de negocios, pues lo tenemos que entender. Es su negocio, es su estrategia, es su camino. En este momento el Atlas les da a ellos la razón. A tu día a día me imagino muchas personas ya te conocen, se acercan, platican contigo. Supongo y me imagino, y por lo que he platicado con otras personas que están en el medio, les preguntan siempre mucho por el deporte. ¿Te llega a incomodar a veces que solamente como que No. sea el tema de Es conversación? parte de mi hábitat, no, al contrario, lo comprendo. No lo busco, o sea, no lo promuevo yo, pero lo comprendo. En el tema del deporte, ¿te gustaría a lo mejor hoy escribir para otro tipo por ejemplo, lo que sea de la política? ¿Te gustaría a lo mejor hacer algunas cosas fuera del deporte? Sí me gustaría, pero hoy en día está tan competido y tan diversificado que prefiero ya quedarme en la forma donde estoy. Aparte de estar obviamente en Fútbol al Día y tener tu columna, ¿tienes algo más que haces No. en los medios? Me he quedado ahí porque ya la avalancha de todo lo digital trasciende mucho y entonces ya hay una exagerada variedad. Hoy en día, como dices, esto de lo digital, no, yo creo que la mayoría de los periodistas tienen o tendrían que tener presencia en redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, obviamente para seguir con la cobertura de los temas que abarcan. ¿Nunca te ha interesado entrar al abrir tus cuentas, por ahí informar a la gente? Sinceramente no me interesó. Y probablemente lo admito públicamente o ante ti, ante tu medio, es un defecto, es un faltante. Pero prefiero quedarme como he estado, como estoy. Ok, bueno, ya para ir un poquito cerrando, esta liguilla, ¿cómo la has visto? Algo de entretenimiento, sí, se ha habido sorpresas, sí. Ya no sé si ahorita que es sábado 12 del día, si se vaya a dar lo que probablemente la liga quisiera en semifinales, un Monterrey Tigres y América Chivas. Falta que Chivas se tome la molestia de ganarle al Atlas, sería el punto más
más urgente a cumplir, porque América va a pasar seguramente, Monterrey también va a pasar, y Tigres, si se descuida, pues puede no pasar, pero lleva mucha ventaja. ¿Ya fulminaste entonces a Santos? ¿Va a pasar Monterrey? Pues es que quisiera que pasara Santos, que nos diera esa sorpresa, pero no le vemos el elemento futbolístico para suponerlo. Y otra vez entonces no se va a dar la final del Clásico Nacional, ¿no? América Chivas, se ve difícil que ocurra En la final, en la final. No, Pero- no ha ocurrido, ¿verdad? Nunca. ¿no? En torneos nunca ha ocurrido. Es que esa combinación de América, Chivas, Monterrey, Tigres en semifinales es agradable Es para el incluso país. hasta más atractiva, ¿no? Vuelvo a insistir, es el entretenimiento, es la industria del entretenimiento. Vamos a tener dos circos a la vez. Bueno, pues esta entrevista estará saliendo más o menos por el lunes, entonces ahora sí que como tú nos comentas, a ver con qué a ver sorpresas, si se da. ¿no? Sí. Ándale pues. Entonces, pues muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por gusto, habernos Adrián, con gusto. acompañado hoy y pues a seguirle dando, ¿no? Te felicito por tu labor. He tratado de lejos en multimedios. Estoy seguro que te he felicitado por tus ediciones que has hecho, con tu voz, con tu texto. Muy bien, así se empieza. Muchas gracias, Juan. Y sobre todo trata de ser algo distinto, para bien, pero distinto. Muchas gracias. Nos vemos pronto entonces. Sale.